Hola amigos, bienvenidos al circuito 4x4 de Ocaña Ride Aventura, en la provincia de Toledo. Una vez más nos vemos aquí y hoy con muchísimo barro ultra deslizante. Vamos a hacer una comparativa de las que hacen historia. El primero de nuestros contendientes es el BMW X5 en versión 30D, a tope de equipamiento y con el pack off-road, lo máximo que nos puede ofrecer BMW en este coche para todo terreno. ¿A quién le vamos a enfrentar? A otro SUV de asfalto 100%, nada más y nada menos que al Mercedes GLE, en este caso en versión gasolina 450, híbrido y también con el pack off-road más potente que ofrece Mercedes para este coche. Evidentemente son coches de asfalto, evidentemente son familiares de lujo de 7 plazas configurados, en ambos casos, por encima de los 100.000 euros. Pero hoy y aquí vamos a ver cuál de ellos es más capaz fuera del asfalto. Solo puede quedar uno. Adelante. Es curioso que ni BMW ni Mercedes publican sus cotas todoterreno, y hay que investigar bastante para obtener un dato tan importante como la altura libre del suelo con la suspensión elevada. En el caso del Mercedes, esta altura es de 285 milímetros, mientras que el BMW cuenta con 262 milímetros. A pesar de esta enorme altura, los ángulos de ataque, salida y ventral son más bien discretos, por la forma del spoiler delantero, la defensa trasera y la enorme distancia entre ejes de ambos vehículos. En tracción, el Mercedes puede bloquear el diferencial central, mientras que el BMW puede bloquear el central y el trasero. Pero ambos trabajan por decisión electrónica del propio coche, y no a voluntad del conductor. Esto hace que ambos sistemas sean muy similares en su comportamiento todoterreno, como veremos a continuación. Comenzamos nuestra comparativa 4x4 con nuestros clásicos Dubis. Va a empezar en todas las pruebas el BMW X5 porque no lleva reductora, y esa es la diferencia más importante que hay entre los dos vehículos, que por lo demás son bastante parejos. Vamos a entrar en los Dubis para comprobar el recorrido de suspensión, la altura libre del suelo y las cotas, a ver si dan el morro o no da. Otros coches han quedado aquí porque no pueden pasar, porque tocan abajo, pero con la suspensión neumática de estos dos le da una altura al suelo tan formidable que yo creo que no van a tener ningún problema. Aquí me quedo con dos ruedas en el aire, pero el control de tracción es muy eficaz y me va a sacar suavemente hacia adelante. Voy regulando yo con el acelerador. Muy suavemente para ir despacito y no golpear nada. Pero fijaos con qué facilidad estoy pasando los Dubis, con poca inclinación, diría yo, lateral. La suspensión va absorbiendo prácticamente todo, el silencio es total, no aprecio crujidos. Bueno, hay un ligerísimo crujido de torsión del chasis, pero que es prácticamente inapreciable, y ha llegado al final con toda suavidad, como el gran vehículo de lujo que es, pasando por encima de lo que sea, nos sigue dando esa sensación de aislamiento y de confort. Vamos a ver qué tal lo hace el Mercedes en el mismo lugar. Vamos a atacar ahora los mismos Dubis con el GLE. Lleva suspensión neumática con mucha altura, más altura que el BMW, lleva la ventaja de la reductora, que el BMW no tiene, así que vamos adelante y vamos a ver cómo va de cotas, cómo va de recorrido de suspensiones. Voy a entrar muy despacio, regulando con el acelerador. La reductora me da ese poder, ¿no?, de tener una marcha ultra corta, que me permite ir muy despacito. Vamos a intentar silenciar esos pitidos de aparcamiento que ahora mismo no me hacen falta. Aquí se inclina bastante.
voy muy despacio a propósito. No es porque el coche no pueda ir más rápido, sino porque yo voy con mucha delicadeza, intentando no dañar nada, intentando que no golpee en ningún sitio. Siento cuando patina que el control de tracción entra frenando la rueda, que está fallando, y me saca hacia adelante con mucha facilidad. No percibo tampoco crujidos del chasis en las torsiones. Un poquito ahí en esta última, igual que en el BMW, pero muy poquito. Es un chasis muy rígido. Se nota que no es un chasis de todoterreno puro y duro. Le pasa lo mismo al quizás este cruje algo más. No es un chasis de todoterreno puro y duro tipo Mercedes clase G, que no se dobla y punto, pero es un chasis suficientemente rígido como para afrontar este tipo de obstáculos sin percibir que el coche se dobla. Vamos a seguir aumentando la dificultad de los obstáculos, a ver quién llega más lejos. Vamos con el siguiente obstáculo a bordo del X5. Este obstáculo es el que llamamos la batidora. Vais a ver por qué. Son cruces de puentes sucesivos sobre barro. Es un obstáculo muy extremo que pocos todoterrenos pueden superar. Vamos a ver qué juego nos da el BMW y su sistema de control de tracción 100% electrónico. De momento está subiendo bien. Voy a ir muy despacito porque podríamos golpear en cualquier punto. Me da varios avisos, pero es por los sensores de aparcamiento. Está costando muchísimo llegar arriba. Ahora me voy a abrir para que no demos aquí a la izquierda en la estribera, y con mucha suavidad me estoy quedando aquí clavado. No me quedo clavado, y lo saco fácilmente. Bueno, fácilmente. Ha sido capaz de subir hasta aquí increíblemente sin reductora. Es un terreno súper hostil, muy resbaladizo, y ya habéis visto los cruces de puentes. Echemos un vistazo a la repetición, pero vamos a ver si el Mercedes puede con esto. Vamos a ver lo que pasa. Viendo la toma desde fuera, se aprecia que las suspensiones neumáticas del BMW tienden a dejar al menos una rueda en el aire todo el tiempo. Tanto el recorrido de extensión como el de compresión son más cortos que los de un todoterreno con suspensión de muelles, lo que da todavía más mérito al impresionante trabajo de tracción que realiza la electrónica, con solo 3 ruedas disponibles. Acabáis de ver cómo ha subido el BMW X5 por aquí. Vamos a ver qué tal lo hace el GLE con reductora. Por lo demás, electrónica, electrónica y electrónica. Vamos allá. Voy a intentar mantener la misma trazada que hice con el BMW aproximadamente, y la misma velocidad lenta para subir por tracción y no por inercia. Escucho cómo trabaja el control de tracción, frenando ruedas. No quiero hacerlo muy brusco, voy regulando yo con el acelerador. No penséis que se está quedando bueno, ahora se está quedando un poquito. No, vale, seguimos. Se me va a la izquierda, igual que pasó con el BMW. Ahora me tengo que abrir a la derecha, porque aquí a la izquierda si no tocaría abajo. Pero con mucha facilidad estoy llegando hasta aquí, y con mucha facilidad creo que va a salir. Regulando yo con el acelerador. Muy fácil. La reductora es magnífica, me da un control perfecto, muchísima fuerza en bajos, y el control de tracción es muy similar al del BMW, y la verdad es que traccionan en sitios que es difícil subir caminando por el barro que hay, que es muy deslizante. La verdad es que estos coches están a la altura de los grandes todoterrenos en temas como cotas y capacidad de tracción. En el caso del Mercedes, nos encontramos con el mismo comportamiento de la suspensión neumática que en el BMW. Recorridos cortos que obligan a la transmisión a trabajar con solo 3 ruedas tocando el suelo la mayor parte del tiempo. Esa falta de recorrido en las suspensiones contribuye, curiosamente, a salvar mejor los ángulos de ataque y salida, ya que tienden a alejar al máximo
el morro del coche respecto al suelo, aunque solo exista un punto de apoyo bajo el frontal. Estoy de nuevo en el BMW X5 y nuestro siguiente obstáculo es una pendiente de barro tremendamente resbaladiza, totalmente deslizante, con un cruce de puentes muy fuerte arriba, que es prácticamente un escalón. Este es un obstáculo que muy pocos todoterrenos auténticos serían capaces de subir. Vamos a ver qué tal lo hace nuestro BMW X5. De momento parece que está subiendo bastante bien, con dificultades seguro. Y se me apaga el coche. Echo en falta una reductora y lo que voy a tener que hacer es abrir un poco más el gas para que no se ahogue. Nos falta la reductora. Vamos a ver qué pasa. Le doy un poco más de gas, ¿vale? Para que no se me ahogue. Un poquito más de gas para que no se me ahogue. El control de tracción está trabajando como un loco y se me ahoga otra vez. Me falta de nuevo la reductora. Pero yo creo que voy a llegar a la cima. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos allá. Un poquito de acelerador extra para que no se ahogue el coche. Es automático, es automático, pero es tal la pendiente y tal la fuerza que tiene que hacer que en cuanto baja cerca del ralentí se puede llegar a ahogar. Abriendo un poco más de gas se soluciona. En cuanto a tracción ha subido con bastante dificultad, pero fluido. Vamos a ver qué tal lo hace ahora el Mercedes, que sí lleva reductora y sí tiene más fuerza en bajos gracias a esa relación de cambio. Vamos allá. En esta prueba cometí un grave error al dejar el cambio en modo automático y la tracción en modo nieve, ya que no existe el modo barro. Con esta combinación de nieve y el cambio automático, el BMW arranca en segunda velocidad, lo que explica que en esta pendiente no fuese capaz de subir de forma continua. Cuando me di cuenta del problema ya era demasiado tarde para repetir la toma, pero pudimos comprobar que con el cambio en modo manual y la primera velocidad fija, el coche subía fácilmente. Estoy ante la misma pendiente en el GLE. Vamos a ver si somos capaces de subirla. En este caso la principal diferencia está en la reductora. Vamos a ver si eso marca la diferencia o no lo hace. Suspensión a máxima altura, modo Off-Road Plus, electrónica trabajando a destajo para llevarme hasta arriba. Un poquito de acelerador, yo creo que lo va a conseguir. Yo creo que lo va a conseguir con muchísima autoridad, sin retroceder, prácticamente sin despeinarse, ha llegado hasta arriba. La reductora ha sido una clave importante. Aunque la capacidad de tracción me parece bastante similar entre los dos vehículos, el hecho de llevar reductora le da más fuerza en bajos, evita que se cale, evita que se ahogue y la electrónica ha sido fantástica. Vamos a ver la repetición, a ver qué os parece a vosotros, pero ha sido, para mi gusto, extraordinario que este coche, que es un coche de carretera, haya llegado hasta arriba con esta facilidad. Seamos sinceros. Ningún propietario de un Mercedes GLE, en su sano juicio, se atrevería a subir con su propio coche por una pendiente como esta en semejantes condiciones de adherencia. Pero no me digáis que no es increíble ver esta mole de 2.200 kilos trepar por ella mientras su conductor permanece totalmente relajado al volante. Si esta escena no os parece alucinante, es que no os dais una idea clara de lo que está pasando ante vuestros ojos. Llegamos a una de nuestras pruebas favoritas, la pared. Cualquiera de estos dos coches podría subirla fácilmente si estuviera seca, pero hoy es una pista de hielo prácticamente. Es un barro muy deslizante como el resto del circuito. Vamos a hacer dos intentos. El primero sin ninguna inercia, que es como lo hacemos siempre, y el segundo, hemos marcado ahí un lugar para arrancar
desde cero con los dos coches, pero bueno, primero vamos a ver si sube sin inercia. Sin inercia, sin inercia, sin inercia. Noto que patina muchísimo, pero está subiendo. Y al llegar a este punto... Atención, porque lo voy a conseguir. Voy a dar un poquito de marcha atrás. Solo un poquito. Y voy a intentar llegar arriba. A ver qué pasa. Y llego arriba a la primera y sin inercia. Es verdad que he tenido que dar un poquito para atrás y coger con inercia el último escalón con la rueda trasera, pero esa ha sido una inercia mínima de unos pocos centímetros de carrerilla, unos poquísimos centímetros de carrerilla. Vamos a ver cómo llego hasta arriba con el Mercedes, si es que lo consigo. Vamos allá. El ambiente tranquilo, de silencio y aislamiento que se respira en el interior del BMW contrasta con la espectacular imagen exterior de este coloso de 2.250 kilos avanzando con autoridad por una pendiente de barro que supera el 70% de inclinación. Al llegar a la cima, se aprecia que el coche llega a rozar abajo cuando se queda atascado, pero ese roce es mínimo y se supera fácilmente retrocediendo un poco y dándole el impulso suficiente. Esta vez sí que iba en modo manual y en primera velocidad fija, una relación tan corta que combinada con el enorme par de giro del motor se hace pasar casi por una reductora. Vamos con la pared con el Mercedes. Os recuerdo cómo estamos afrontando los obstáculos. El modo todoterreno más bestia que tienen los dos, en este caso tengo reductora, el BMW no, control de estabilidad desconectado y suspensión lo más alta posible para no empanzar, etc. Así que vamos adelante, en reductora en este caso, y a ver lo que pasa. Primero sin inercia, que es como ha subido el BMW, así que tendríamos que igualar a eso, al menos. Voy sin inercia, muy lentamente, muy lentamente. Aquí hubo un punto en el que el BMW empezó a patinar, pero luego siguió subiendo, que fue más o menos por aquí. El Mercedes le está pasando igual, sigue subiendo, pero no sigue subiendo. No sigue subiendo, se me ha quedado aquí en un punto que no sigue subiendo. Voy a dar un poquito marcha atrás. Y voy a hacerlo con un poquito de inercia desde aquí, que va a ser muy poquita. Pero ya de entrada el BMW llegó más arriba a la primera. Vamos a ver qué pasa con el Mercedes. Abro más gas, abro más gas. Se me queda en el mismo punto que el BMW, pero ya he tenido que coger carrerilla una vez. Voy un poquito para atrás y ahora sí, vamos a ver si lo saco para adelante. Se me queda aquí. Se me queda aquí y sé que no está empanzado. Sé que está con las ruedas de atrás clavadas en el escalón. Último intento de subir el escalón. El BMW lo hizo a la primera. Este es el segundo para el Mercedes. Vamos a ver si lo consigo. No puede subir más arriba de este punto. Tendría que hacer algo bastante bestia para lograrlo. Tercer intento, y si no lo puedo hacer ahora, me doy por vencido y simplemente este coche no sube. Vamos allá. Hasta aquí hemos llegado. No puedo subir con este coche si no fuera cogiendo mucha más inercia y saltando por encima del obstáculo, cosa que no vamos a hacer y no hemos tenido que hacerla con el BMW. Hasta aquí me quedé. La relajación que se percibe de nuevo en la narración desde dentro es consecuencia de la falta de drama que se respira en el interior del coche. Pero no os dejéis engañar por esa tranquilidad aparente. La dificultad del obstáculo es extrema. Al llegar a la cima, se aprecia que el Mercedes sí que empanza.
en contra de mi percepción desde el interior, y es el aislamiento del propio coche el que me confunde, haciéndome creer que tengo las 4 ruedas bien apoyadas en el suelo cuando no es así. Finalmente, la diferencia que se produce es más achacable al ángulo ventral y al punto exacto en el que tocan la cresta con la barriga uno y otro coche que a la capacidad de tracción, aunque también da la sensación de que el BMW llegó con más facilidad hasta la cima. Hasta aquí nuestra comparativa 4x4 en el barro. 2 SUV de lujo que lo han hecho fenomenal y se han peleado hasta la última prueba. Vamos con algunas conclusiones y empecemos hablando del Mercedes GLE. El Mercedes GLE tiene algunas ventajas en campo sobre el BMW X5. Sobre todo dos: una mayor altura al suelo por un par de centímetros y la reductora, que el BMW no lleva. Con esos dos elementos ha logrado hacer marginalmente mejor alguna de las pruebas que hemos visto hoy. La diferencia ha sido mínima, pero creo que ha hecho mejor alguna de las pruebas, concretamente en la batidora. He tenido la sensación de que llegaba arriba con un poquito más de facilidad y con un poquito más de control gracias a esa relación ultra corta que nos proporciona la reductora. Pero pasemos a hablar de su rival, el BMW X5, otro SUV de lujo que se ha comportado espléndidamente en la comparativa de hoy. Es cierto que tiene un par de centímetros menos de altura libre del suelo, y es cierto que no lleva reductora, aunque es verdad que su caja de cambios tiene tantas relaciones que la primera es ultra corta y sirve casi como una reductora. Cierto que no ha pasado tan bien, por ejemplo, por la batidora como el GLE, pero al final, en última instancia, por capacidad de tracción, sí me ha dado la sensación, sobre todo en la última prueba, de que traccionaba algo más, quizá por esa simulación o ese bloqueo de diferencial trasero que hace electrónicamente un poquito mejor que el Mercedes y le ha permitido escalar la pared sin inercia. Por lo tanto, aunque las diferencias han sido mínimas entre uno y otro y ha habido pruebas en las que uno u otro han salido ganando por estrechísimo margen, el único vehículo que ha logrado llegar a la cima de una de las pruebas y el otro se ha quedado atrás ha sido el BMW X5, concretamente en la pared. Por lo tanto, por el mínimo margen, con una igualdad casi total y con ventajas a favor de uno u otro, he de dar como ganador de esta comparativa al BMW X5. Como la igualdad ha sido tan grande, esperamos vuestros comentarios para ver qué os ha parecido a vosotros viendo las tomas desde fuera. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al me gusta, suscribíos al canal y dadle a la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Y si queréis conocer los precios de estos dos o cualquier otro vehículo del mercado, hacedlo en nuestra web, ¿Qué coche me compro? Hasta la próxima.